Ay, listo, doc. Gracias. ¿Listo? Bueno, buenos Sí, días a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe la doctora Barragán. Como la gran mayoría de ustedes sabe, la doctora Barragán es médico neumólogo. Está, bueno, ha estado con nosotros en la estrategia del COVID prácticamente desde que iniciamos. Este, y bueno, pues para nosotros es un gusto que la doctora se una a la clase del día de hoy para hablarnos un poquito sobre ventilación mecánica, sobre los principios y la introducción general para ventilación mecánica, ¿no? Doctora, pues muchas gracias por aceptar la invitación y le dejo la presentación. ok. Sí, muchas gracias, doctor. Y pues antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la plática traté de enfocarla sobre todo a cosas un poquito básicas, como para irnos como que metiendo a esta parte de la ventilación mecánica. Entonces, empiezo en general con algunos como conceptos. Algo que me gustaría comentar que me parece también importante es que eh, pues nosotros vamos a desempeñar un papel muy importante entre la interacción que va a hacer el paciente y el ventilador. Finalmente, nosotros vamos a programar algunos parámetros que van a hacer que esta interacción funcione o que pueda tener algunos problemas. Los objetivos de la ventilación mecánica generalmente van a ser mejorar el intercambio gaseoso. En esto vamos a ver que puede llegar a mejorar tanto los niveles de CO2 como de oxigenación. También en general sabemos que va a ser porque una condición hizo que en este momento el sistema no fuera lo suficientemente capaz para mantener el trabajo respiratorio que habitualmente hace, entonces la ventilación mecánica va a disminuir este trabajo respiratorio y bueno, va a mejorar algunas otras cosas en general. Voy a comenzar con algunos conceptos, entre estos, bueno, vamos a ver que hay algunas variables que se encuentran en el ciclo ventilatorio mecánico. Estas variables pueden ser de control, variables de fase o algunos condicionales. En cuanto a las variables de control, se refiere básicamente a aquellas variables que el ventilador logra manipular para lograr la inspiración y que se va a mantener constante a pesar de los cambios en la mecánica ventilatoria. Es decir, va a haber una variable que va a controlar, es decir, esta va a ser como una variable dependiente y el resto van a ser variables independientes. Ahí. Entonces, recordemos que nada más una va a ser la que se puede controlar. Esta puede ser la variable de presión, la de volumen o la de flujo. Y de ahí viene que pueden haber algunos modos de ventilación mecánica que van a estar controladas por presión y otras controladas por volumen, y hay algunas modalidades duales. En cuanto a las variables de fase, van a ser disparo, límite y ciclado. En cuanto al disparo, a veces como que podríamos de manera como común utilizar estos términos en otro contexto, pero de manera general el disparo es el mecanismo. Este mecanismo puede ser tiempo, presión o flujo que el ventilador va a utilizar para finalizar la expiración y comenzar la fase inspiratoria, es decir, esto va a comenzar la fase inspiratoria. ¿Y quiénes pueden comenzar esta inspiración? Puede ser el ventilador, el paciente. Hay algunos ventiladores que tienen algunas modalidades neurales o de manera manual. Generalmente nosotros nos vamos a enfrentar de manera diaria que este comienzo de la inspiración puede ser dado por el ventilador o el paciente. Si es iniciado por el ventilador, generalmente este trigger o este disparo o esta indicación va a estar dada por el tiempo y generalmente si es por el tiempo va a estar determinado por la frecuencia respiratoria. En el caso del paciente se va a establecer por un umbral de presión o de flujo, es decir, cuando esta presión o flujo cae por debajo de un umbral determinado, se va a iniciar la inspiración. Generalmente el esfuerzo inspiratorio, si es por presión, va a ser mediante una caída de la presión en la rama inspiratoria desde 0.5 a 2 centímetros o en el caso de flujo de 2 a 3 litros por minuto. Entonces, en general el disparo
en conclusión sería eso que inicia la inspiración y casi siempre puede ser o por el ventilador o por el paciente. En el caso de que el ventilador, bueno, el disparo, esto es dependiendo también de cómo lo programemos. Si está muy bajo o más bajo de lo que la interacción entre el paciente y el ventilador requiere, el ventilador se va a activar de manera repetida, incluso sin un esfuerzo real del paciente. Y se va a iniciar la inspiración y esto va a condicionar que haya hiperventilación o atrapamiento aéreo, que lo vamos a poder ver mediante la autopip. Y en el caso de que este disparo sea programado de una manera pues muy excesiva o muy alta, pues va a incrementar el trabajo que tiene que hacer el paciente para que se inicie la inspiración y esto va a aumentar el trabajo respiratorio del paciente. En el caso del límite, va a ser ese valor máximo de presión, flujo, volumen que se tiene que alcanzar y se va a mantener, pero algo importante, no va a finalizar la fase inspiratoria, o sea, es esta variable que se aumenta y se mantiene. En aquellos modos controlados por volumen va a estar limitada por flujo y en el caso de la presión, de modos controlados por presión, va a estar limitada por presión. Y el ciclado va a ser el paso de la inspiración a la expiración. En el caso de los modos controlados por volumen, generalmente el ciclado va a ser justamente el volumen, es decir, cuando se alcanza un volumen que está programado, eso es lo que va a hacer que se pase de la inspiración a la expiración. En el caso de los modos controlados por presión va a ser tiempo y en aquellos modos espontáneos como expresión soporte va a ser flujo. Entonces, derivado de lo que vimos anteriormente, podríamos definir a cada una de las modalidades de ventilación mecánica o alguno de estos modos de ventilación mecánica de esta manera. La ventilación mecánica controlada por volumen, bueno, va a ser una modalidad que puede ser totalmente controlada o asistida y parcialmente controlada, que va a ser disparada por, ya dijimos, tiempo, en el caso de que sea por el ventilador, flujo o presión, si es por el paciente, va a ser limitada por flujo y ciclada por volumen. En el caso de la ventilación mecánica por presión, es una modalidad controlada o asistida por presión, va a estar disparada por tiempo. En el caso del ventilador, flujo o presión, dijimos si el paciente es el que inicia esa inspiración, limitada por la presión, recordemos que es la variable que dijimos que inicia y se mantiene, y ciclada por tiempo, que es lo que va a hacer que termine la inspiración y se inicie la expiración. Y en el caso de presión soporte va a ser una modalidad espontánea que se dispara por flujo o presión. En este caso ya vimos que porque en los modos espontáneos pues el disparo, es decir, el inicio de la inspiración vaya a iniciar por el paciente, se limita por presión y va a estar ciclada por flujo. Y bueno, en cuanto a los tipos, también hemos visto, bueno, está descrito que puede ser controlada o espontánea. Generalmente, en el caso de la controlada, el ventilador va a ser quien establece el disparo y el ciclado, es decir, el inicio de la inspiración y ese paso de la fase inspiratoria a la expiratoria. Y en el caso de la espontánea, esto va a estar dado por el paciente. Hay algunas modalidades que pueden dar como un soporte parcial, generalmente, total. En el caso de total, pues son las modalidades asistidas o controladas por volumen o por presión. Y en el caso de parcial, que generalmente, si se dan cuenta, son el tipo de modalidades con las que iniciamos, es decir, aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave, que requieren del manejo de la ventilación mecánica, y aquellos que dan un soporte parcial. Generalmente estos los utilizamos ya cuando el paciente se está retirando del ventilador. Entre estos encontramos el SIMB, la presión continua de la vía aérea o presión soporte. Y bueno, hay muchos modos, generalmente se pueden clasificar en aquellos modos convencionales. Los modos convencionales van a ser estos que comentamos previamente, es decir, la ventilación controlada por volumen, por presión, el SIMB, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, y bueno, los modos espontáneos, que son la presión positiva continua de la vía aérea y la ventilación con presión soporte. Existen otros modos alternativos o no convencionales, que también les llaman, entre estos APRV, BIPAP, algunos otros que generalmente se han venido descrito desde hace varios años. La realidad es que no hay como algo que diga que un modo supera a otro.
está mucho en relación y lo que siempre nos dicen es que es el modo de ventilación mecánica que más sepamos usar. También a mí me parece que los modos no convencionales es un poquito más difícil que de manera uniforme se puedan utilizar, sobre todo, por ejemplo, en un espacio como una institución pública en donde, por ejemplo, hay varios turnos y viene un médico en cierto turno y viene el siguiente. Entonces, sí pareciera complicado, por ejemplo, en un turno utilizar algún modo ventilatorio y que después se pueda cambiar. Entonces, lo ideal es utilizar aquel modo ventilatorio que el médico sepa usar mejor con tal de que le proporcione mayor beneficio al paciente. Y bueno, ya entrando un poquito a otras cosas más prácticas de la ventilación, en el caso de la ventilación mecánica asistida controlada, pues esta va a permitir, si nos damos cuenta, van a haber algunas variables que se van a, aquí en el centro puse algunas variables que son como en común, independientemente del modo ventilatorio. Me voy a enfocar mucho más a los modos convencionales, en este caso, en el caso de controlado por volumen y por presión. Si nos damos cuenta, en ambos modos ventilatorios se van a programar esto, tanto FIO2, sensibilidad, PIB y frecuencia respiratoria, y de acuerdo al modo ventilatorio sí van a haber parámetros específicos que se van a programar solo en volumen, como es el volumen corriente, el flujo inspiratorio o pausa inspiratoria, y en el caso de presión, los específicos van a ser la presión inspiratoria, que esto es lo que nos va a dar el volumen corriente que va a manejar el paciente y, bueno, el tiempo inspiratorio. Cuando es asistida controlada, a diferencia de la espontánea, pues va a asegurar un volumen minuto mínimo. Si no está bien programada, puede desencadenar algunas asincronías con el ventilador. Y bueno, específicamente por cada uno de estos modos ventilatorios. Si nosotros decidimos utilizar una ventilación controlada por volumen, recordemos que esta es la variable que se va a mantener constante, o sea, el volumen corriente se va a mantener constante. El hecho de que este volumen corriente esté constante va a asegurar una ventilación alveolar definida y sin embargo, lo que sí puede llegar a variar son la presión máxima, es decir, como esta variable se va a mantener constante, esta sí se puede ir modificando. La presión alveolar entonces puede modificarse de manera variable entre una respiración y otra. Y bueno, dependiendo de cómo lo programemos, podemos desencadenar asincronías. Entonces, como les comentaba en alguna diapositiva previa, estos son los parámetros que vamos a programar habitualmente en un ventilador. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahorita estamos un poquito enfocados al modo de ventilación controlado por volumen. Algo muy importante es que todos los pacientes bajo ventilación mecánica debiesen ser sobre todo medidos para calcular. Se utiliza el peso ideal para pacientes sin síndrome de distrés respiratorio y en el caso de aquellos pacientes que sí cursan con esta patología hay que calcular el peso predicho. Entonces, algo que a mí me parece muy importante a todos nosotros que nos toca estar ahí en área COVID y con pacientes bajo ventilación mecánica es que todos deberían de contar con la estatura medida con una cinta métrica y con el cálculo de este peso. Me voy a enfocar ahorita en términos generales a los pacientes sin síndrome de distrés respiratorio y voy a ir como que haciendo algunos comentarios en el caso de aquellos pacientes que sí lo tienen. En el caso de los pacientes que vemos día a día en los sectores ahí en el hospital, pues básicamente la mayor parte de estos, la causa sí es el síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, la causa de la intubación. Entonces, para ello sí tendríamos que calcular el peso predicho. Y bueno, estas son las variables. Entonces, si nosotros decidimos escoger un modo controlado por volumen, estos son los parámetros que vamos a establecer. Por ejemplo, este es el contexto de un paciente sin síndrome de distrés respiratorio. Lo primero que vamos a establecer es el volumen corriente. El volumen corriente, hay literatura que te dice que lo puedes establecer desde 6 a 10 mililitros por kilogramo. En el caso de que no haya síndrome de distrés respiratorio, recordemos que es con peso ideal, a diferencia de aquellos pacientes que sí tienen esta patología, que es con el peso predicho. En términos generales se dice que se puede hacer el cálculo de manera inicial con 8 mililitros y este es como un ejemplo clínico. Por ejemplo, si tuviéramos un hombre de 52 años,
si su estatura fuera de 180 centímetros. Entonces el peso ideal se calcula con esta fórmula que también les había puesto anteriormente. Si nosotros calculáramos de manera inicial a 8 mililitros por kilogramo de este peso ideal, nos daría un volumen corriente de 596 mililitros. Y recordemos que en el caso de un modo asistido o controlado por volumen, nosotros sí podemos programar de manera específica estos 500, bueno, casi siempre bien 595, de 5 en 5 o de 10 en 10 mililitros. Otro parámetro que tenemos que ir programando es la presión positiva expiratoria al final de la expiración. Esto en pacientes sin síndrome de distrés respiratorio, perdón, me voy a regresar un poquito. En los pacientes que nosotros vemos con síndrome de distrés respiratorio agudo, recordemos que el volumen corriente se va a calcular desde 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Aquí es por peso predicho. Y generalmente iniciamos con la cifra que es un poquito más alta, es decir, empezamos con 6 mililitros y recordemos que al final tenemos que ver si estamos dentro de metas de ventilación protectora y si no las estuviéramos podemos de manera progresiva ir disminuyendo este volumen corriente. En el caso de PIB, en pacientes que no tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, el cálculo de PIB se hace de acuerdo al índice de masa corporal. Aquellos sujetos que tienen un índice de masa corporal por debajo de 30, se podría iniciar con una PIB de 5, entre 30 y menos de 40 de 7 a 8 o 9, y aquellos pacientes que ya tienen un índice de masa corporal de más de 40, pues pudiera ser a partir de 10. En el caso de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, como es el que los pacientes que nosotros vemos en el hospital, la sugerencia es que se puede hacer el cálculo de acuerdo a la PAFI o a la SAFI, es decir, si la PAFI está por debajo de 150, se considera que al menos se debería iniciar con una PIB de 10. También si utilizáramos la saturación, la relación de saturación y FiO2, que es la SAFI, si es menor de 190. Entonces, aquellos pacientes que tienen mayor deterioro en la oxigenación, se sugeriría que puedan iniciar con una PIB de al menos de 10. En estos pacientes, pues va a ser importante algunas otras condiciones como ver si hay una PIP que tenga mejor distensibilidad, otras cosas específicas. Pero bueno, ahorita empiezo hablando como que en general de la programación de los parámetros. Entonces, ya vimos cómo se programa el volumen corriente, la PIP de acuerdo al IMC o también de acuerdo a cómo está la oxigenación en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. En el caso de la sensibilidad, generalmente esta puede ser programada. La mayoría de los ventiladores ya vienen actualmente nada más por flujo. Hay algunos que sí tienen la opción de escoger si viene por flujo o por presión. La sugerencia, la tendencia es un poquito más a que sea por flujo. En teoría esto es un poquito más fisiológico y generalmente lo que se espera es que se programe de 1 a 3 litros por minuto y en el caso de presión de 0.5 a 2. Es por eso que en términos generales nos dicen, si no recordamos si está por flujo, por presión o más o menos de cuánto a cuánto van, lo que se sugiere es ponerlo en 2, ya sea por flujo o por presión. Entonces, la FiO2. La FiO2, el objetivo, recordemos también que van a haber algo bien descrito en ventilación mecánica, que es el daño inducido por el ventilador. Entre el daño inducido por el ventilador se encuentra el biotrauma, es decir, niveles elevados de FiO2 y de oxígeno pueden ser deleterios para el paciente, esto por la liberación de radicales libres y también porque si nosotros damos un flujo excesivo de oxígeno, barremos, por así decirlo, con otros gases que se encuentran a nivel alveolar, como es el nitrógeno, y puede haber atelectasias. Y en el caso de que se encuentren estas atelectasias, pues bueno, finalmente esos espacios alveolares que se van a colapsar van a condicionar que nuestra oxigenación pues esté más deteriorada. Entonces, el objetivo es mantener, puede ser ya sea una PO2 de más de 60 o una saturación de más de 92. En pacientes con síndrome de distrés respiratorio pudiéramos ser un poquito más permisivos en cuanto a la saturación. Y bueno, el objetivo es tener la FiO2 más baja que sea posible.
En realidad, para evitar esta complicación del biotrauma, lo ideal es que la FiO2 se encuentre por debajo del 60%. Sobre todo en pacientes que no tienen un problema como tal pulmonar, en ellos de manera inicial, no necesariamente se tiene que iniciar con FiO2 al 100%. De hecho, la FiO2 desde que se intuba al paciente se puede ir titulando y ver cuánto es lo menos que puede tolerar. En pacientes, como les comentaba, sin síndrome de distrés respiratorio, se esperaría que no requieran un aporte muy alto de FiO2. Otro parámetro es la relación inspiración-expiración, que básicamente se puede mantener de 1 a 2 o de 1 a 3. Y ¿qué es lo que nos puede modificar la relación inspiración-expiración? Tanto el flujo, en el caso de volumen, controlado por volumen, la pausa inspiratoria, y la frecuencia respiratoria. En el caso del flujo, se sugiere que puede ser desde 40 a 100 litros por minuto. Y bueno, esto también va a estar muy en relación con la patología que estemos tratando. En general se sugiere que puede iniciarse desde 40 a 60 litros por minuto. En el caso de la pausa inspiratoria, generalmente nos sugieren que no es completamente necesario dejarlos con pausa inspiratoria. Esta pausa inspiratoria sí es una maniobra que nos sirve mucho, sobre todo para la medición de la presión meseta. Recordemos que la presión meseta es la presión positiva al final de la expiración o a flujo cero, es decir, le hacen una pausa. Al final de la inspiración, precisamente cuando está este flujo cero, hace la medición de la presión meseta, que es una de las cosas muy importantes para verificar si nosotros nos encontramos dentro de metas de ventilación protectora. Y para la frecuencia respiratoria, habitualmente se puede programar de manera inicial desde 16 a 20 y se va corrigiendo. Hay literatura que dice que pudiera ser recomendable que no sobrepase más de 35, probablemente incluso podríamos bajar un poco más esto y que no rebasara más de 30 respiraciones por minuto, y vamos a ir modificando de acuerdo a los niveles de CO2. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, de manera inicial y podemos tener un control gasométrico, habitualmente podemos irlo modificando mediante estas fórmulas. Nosotros podemos hacerlo mediante el volumen minuto deseado, que recordemos que las variables que determinan este volumen minuto es la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Entonces podemos ver lo que tenemos de manera actual en relación al CO2 que manejamos actualmente y al CO2 que queremos llegar. Ahorita más adelante igual y probamos con estas fórmulas. Entonces, ya vimos en este ejemplo en particular cómo calcular el volumen corriente. Como en resumen, podríamos decir que es un volumen corriente en pacientes sin SDRA, por ejemplo, a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. En pacientes con SDRA, sí a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Entonces, ese es el volumen que programamos, el flujo que puede ir desde 40 a 100 litros por minuto, la pausa inspiratoria, que de manera inicial se sugiere no programar algún tipo de pausa inspiratoria, la frecuencia respiratoria que podemos iniciar desde 16 a 20, la PIP que en pacientes sin SRA ya vimos que es en relación al índice de masa corporal, y en pacientes que sí tienen SRA es en relación a la relación a la PAFI o a la SAFI, y la FiO2 que en pacientes sin SRA de manera ideal, que nosotros pensamos que no pueden tener un componente pulmonar muy importante, lo ideal es que sí se pueda mantener en menos de la FiO2 en menos del 60%, y la sensibilidad, que bueno, en términos generales sería de 2, y la relación inspiración-expiración, mediante estas variables que ya dijimos que nos van a modificar la relación, pues es que se mantenga entre 1 a 2 o 1 a 3. Aquí, por ejemplo, si en este paciente, creo que aquí pongo, en todos los pacientes deberíamos de tener esta meta de ventilación protectora, es decir, ver que el volumen corriente sí está dentro de lo que nosotros queremos que esté programado,
El CO2 idealmente se debe mantener en menos de 48 milímetros de mercurio. El CO2 puede llegar a ser un poco deleterio para, finalmente, a nivel pulmonar va a ocasionar vasoconstricción y puede elevar las presiones de la arteria pulmonar y, bueno, generalmente son como que deleterios para la parte hemodinámica. Sí, nuestro principal objetivo va a ser, sobre todo en los pacientes con SRA, mantener un volumen corriente bajo. Sabemos que si disminuimos este volumen corriente, pues vamos, por así decirlo, a retener más CO2. El principal objetivo sería mantener el volumen corriente. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo con este volumen corriente no puedo mantener la meta de 48 milímetros de mercurio? Pudiera mover un poquito más esta meta hasta 60 milímetros de mercurio. En caso de que, por ejemplo, con todo lo demás no pueda mantener esta ventilación protectora. Sin embargo, ya más de 60 milímetros de mercurio sigue siendo todavía más deleterio para la parte hemodinámica. Y la FiO2 de preferencia mantenerla en menos del 60%, y estos parámetros que sobre todo en los pacientes con SRA van a ser muy importantes. Uno es la presión de distensión, o también conocida como driving pressure. Esta debe de estar en menos de 15, hay literatura que te dice que hasta menos de 13. Y la presión meseta debe estar en menos de 30, también hay quienes te sugieren que incluso puede estar todavía más abajo, 27, 25, y la presión pico que se debe de mantener en menos de 35 centímetros de agua. En este caso en particular, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, voy a ver acá, a este paciente con estos parámetros de manera inicial y en nuestra gasometría de control estuviera, por ejemplo, con la PCO2 en 60, y tuviéramos que corregir esa PCO2. A ver, Juan Ernesto, ¿estás ahí? Es como al azar, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí, doctora. Ok, entonces de acuerdo a la fórmula, o sea, si pusiéramos este ejemplo, la frecuencia respiratoria está en 20 y mi gasometría de control, y bueno, tengo este volumen, si quieres para que esté como más fácil, lo vamos a dejar en 400, con una frecuencia respiratoria de 20. Tiene Ajá. una PCO2 de 60 y quiero disminuirlo a 48, por ejemplo, o 45 de CO2. Ajá. ¿Cómo podríamos hacerlo? Estas son las fórmulas. Lo vamos a hacer, si quieres, ahorita por frecuencia respiratoria. Ok. Entonces sería la frecuencia respiratoria actual, que sería de 20. ¿Lo puedes hacer ahí? ¿Tienes el celo o algo? Sí. Por frecuencia Entonces la frecuencia respiratoria es 20 por la PC2, que sería 60. ¿Sí? ¿Y cuál es el CO2 deseado? ¿Tú a cuánto, eso tú lo defines, a cuánto lo quisieras Nosotros llevar? definimos. Ok. Ok. Ya comentamos que idealmente se debe de mantener por debajo de 48. Ok. Por ejemplo, ahorita le ponemos 45. Entonces, ¿cuánto te daría de frecuencia respiratoria deseada? Ok. 35. 35. Bueno. Ay, me da muy alta. ¿O alguien más? ¿Ya lo hizo? Sería 26. 26, ¿no? Ajá. Entonces, a eso les comentaban a algunos de ustedes en las tardes que habitualmente sí podemos hacer como que ese cambio un poquito más objetivo, ¿no? Podemos hacerlo mediante frecuencia respiratoria, o si podemos todavía aumentar el volumen corriente en ese paciente, pudiéramos hacerlo. Por ejemplo, en el caso del volumen corriente, recordemos que pues es un poquito
nada más tratar de que, o sea, todas estas modificaciones que nosotros hacemos, al final deben de coincidir con que se cumplan estas metas, sobre todo el de la presión de distensión, el volumen corriente bajo, sobre todo en los pacientes con SRA, la presión meseta y la presión máxima. Ahora, en el caso de ventilación controlada por presión, la presión máxima de la vía aérea y la presión alveolar van a ser constantes y pues esto va a reducir el riesgo de barotrauma. Pero como justo la presión va a ser la variable constante, lo que puede ir cambiando es el volumen corriente. Y esto puede hacer que se modifique pues, o haya un cambio en el intercambio gaseoso. Entonces, estas son las variables que nosotros manejamos en presión. Habíamos comentado que van a haber variables que independientemente de la modalidad, en estos modos convencionales se van a mantener constantes. Si nos damos cuenta, la sensibilidad también se programó en el modo previo, FIO2 también, PIP también, la frecuencia respiratoria, o sea, todos estos y las sugerencias pues son las mismas. En el caso de el modo controlado por presión, lo que va a cambiar es la presión inspiratoria, que esto lo que nos va a dar es el volumen corriente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos en este paciente, ya lo medimos, ya calculamos el peso ideal o peso predicho de acuerdo a la patología y bueno, le queremos establecer o su volumen establecido fue de 400 mililitros. Vamos a programar la presión inspiratoria necesaria para alcanzar esos 400 mililitros. La presión inspiratoria es más o menos equivalente a esta presión de distensión. Entonces, si ya vimos que la presión de distensión es uno de los factores más importantes o de las cosas dentro de la ventilación protectora que debemos de cuidar más, idealmente no nos deberíamos de pasar de 15. Es decir, si nosotros programamos una presión inspiratoria de 15, significa que tenemos una presión de distensión de 15. Y bueno, estas son las curvas que vemos en cada uno de los dos modos. Y en el caso de los modos espontáneos, lo que podemos ver es que pues cada esfuerzo inspiratorio va a ser asistido por el paciente. Entonces ya dijimos, el disparo va a ser por el paciente y si es por el paciente puede ser por flujo o por presión. El límite va a ser la presión y el ciclado, o sea, el cambio de la inspiración a la expiración va a ser por flujo. Generalmente en este tipo de curvas vamos a ver cómo aquí hay una pequeña como inflexión en la curva de presión-tiempo. Y las variables a programar generalmente son como tal la presión soporte, dependiendo del ventilador, la sensibilidad y PIP. Generalmente, cuando nosotros lo pasamos a un modo espontáneo, tenemos que ver que con estos cambios en los parámetros se mantenga un volumen corriente de más o menos entre 6 a 8 mililitros, que la frecuencia respiratoria no aumente, que el paciente no vaya a desaturar, que no se hipertense. Entonces, generalmente estos van a ser como las variables que nos digan que sí está tolerando este modo espontáneo. Ahora, en cuanto a algunas gráficas del ventilador, estas pues nos van a servir para hacer como que el monitoreo de la ventilación mecánica, definir algunas condiciones, establecer si se tiene que hacer algún cambio en algunos parámetros y qué tan efectiva está siendo nuestra ventilación. Si nos damos cuenta, cuando nosotros vemos la ventilación, siempre vamos a tener 3 curvas. Cada una de estas están en relación al tiempo. O sea, es el flujo de acuerdo al tiempo, la presión en relación al tiempo y volumen de acuerdo al tiempo. Tanto para la controlada por volumen como la controlada por presión. Y cada una de estas gráficas nos puede dar información adicional. En el caso de la curva de presión, por ejemplo, esto es lo que comentaba, que cuando la máquina inicia la respiración, generalmente la curva se va a ver así, y en el caso de que el paciente inicie la respiración, pues hay un punto o una pequeña, como un pequeño descenso previo a que inicie todo el ciclo respiratorio. Para evaluar, por ejemplo, las resistencias, nosotros podemos ver qué es lo que sucede en aquellos pacientes que nos marcan una presión pico muy alta. Nosotros podemos, por ejemplo, si tenemos una presión pico muy alta, podemos hacer una medición también de la presión meseta y calcular la diferencia que hay entre estas. Si la diferencia es amplia, ¿qué tanto? Más de 5 centímetros de agua,
generalmente es por aumento en la resistencia, es decir, si nos damos cuenta aquí, la presión meseta se encuentra normal y lo que se está elevando solo es la presión pico. Generalmente esto puede ser por algo que esté aumentando la resistencia del tubo, secreciones, obstrucción, mordiendo la cánula, algo que aumente la resistencia. Y en el caso de que tanto la presión pico como la presión plató estén aumentadas y cuando hagamos la diferencia entre estas pues no sea tan amplia, casi siempre va a estar en relación a disminución de la distensibilidad, es decir, por algunos problemas propiamente del parénquima pulmonar que, bueno, están aumentando las presiones máximas. En el caso de atrapamiento, lo podemos evaluar mediante una maniobra de pausa expiratoria, así como la presión meseta lo hacemos con una maniobra de pausa inspiratoria, el que si hay atrapamiento lo podemos hacer mediante una maniobra de pausa expiratoria. Y aquí va a haber un equilibrio de las presiones alveolares y vamos a ver cuánto se genera de autopip. Sabemos que nosotros tenemos programado cierto PIB en este ventilador. Generalmente cuando nosotros hacemos esta maniobra de pausa expiratoria nos va a dar como el autopip, pero en total. Y tenemos que ver, algunos te dan, perdón, el PIB total y tendríamos que hacer como esta resta para ver en general cuánto tiene de autopip. Tendríamos que ver bien cómo está programado el ventilador. ¿Cuándo se considera como importante? Cuando este autopip es mayor de 5. Entonces, si el autopip es mayor a partir de 5, nos está diciendo que sí hay atrapamiento aéreo, que generalmente cuando el volumen corriente, esto es lo que sucede con estos pacientes, o sea, pudiera ser que el tiempo expiratorio no es el suficiente para sacar todo el volumen de aire, entonces con cada ciclo de respiración pues se queda atrapando aire. En la curva de volumen, muchas veces podemos ver, sobre todo si hay fuga, si nosotros recordamos, la curva de volumen tiene que verse tanto la inspiración como la expiración, inspiración, expiración, o sea, cómo sube y cómo la inspiración llega a la línea basal, es decir, a cero, y cuando hay una pérdida de volumen, hay como una caída abrupta de hasta la línea basal. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros vemos esto, generalmente nos está hablando de que cierta cantidad de volumen se está fugando. Esto es común que a veces los veamos ahí con los ventiladores. Si tiene datos de fuga, lo primero hay que revisar pues es toda la parte del circuito, si en algún lado no está fugando, si están bien conectados todos los del circuito, si no está fugando a nivel del globo, o a veces cuando lo aspiran dejan como la cánula, esta parte de la aspiración como abierta. Si se establece que no hay nada, algo muy común que pasa ahí en el hospital es que también algunos sensores de flujo ya no funcionan tan bien. Una manera también de darnos cuenta es que generalmente nosotros en la modalidad de, por ejemplo, volumen, programamos el volumen y podemos ver el volumen tidal o volumen corriente inspirado y el expirado. Generalmente lo que está trabajando con el paciente es el volumen expirado. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos 400 programados y vemos que en el expirado están 300 mililitros y tenemos esto en la curva de volumen-tiempo, pues estos 100 mililitros se nos están fugando por alguna parte, ¿no? Esto es otro de lo de la fuga, que les digo que no desciende de manera gradual hasta la línea base, sino que hace como una caída abrupta. Y estas son los tipos de curva, tanto de la cuadrática, que es de flujo constante, y la desacelerada, que generalmente esta se sugiere que pueda ser como un poquito más fisiológica. Y en el caso del tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio también nos sirven porque aquí en las curvas de flujo nosotros podemos ver si el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio están como muy cortos. Por ejemplo, en el caso de la inspiración vemos igual que no hay un descenso gradual como tendría que ser aquí, como se ve en las líneas como punteadas verdes, y que como que de manera prematura se inicia la parte de la expiración. O en el caso de la expiración, que en vez de llegar también hasta la línea base, de manera anticipada se inicia la inspiración. Entonces, sobre todo esto, nos puede indicar que puede haber algún dato de que se esté atrapando aire y que pudiera ser sobre todo por la relación inspiración-expiración que tenemos programado. Entonces, es esto, la inspiración, expiración, y cuando no llega la basal, pudiera ser que esté atrapando aire y que esté generando autopip. En el caso de los lazos,
podemos evaluar. Recordemos que esta clásicamente es la curva de presión-volumen, que vemos cuánto se requiere de presión para mover cierta cantidad de volumen, que es lo que vemos con la fórmula de distensibilidad, y esta es durante la inspiración y durante la expiración. También nos sirve para ver, dependiendo de cómo se van modificando, por ejemplo, si hay aumento en la resistencia, si este aumento en el área, sobre todo en la fase expiratoria, es generalmente dado por secreciones o por broncoespasmo, y si es durante la fase de inspiración, pudiera ser por aumento de la resistencia, oclusión del tubo o que el paciente esté mordiendo. También recordemos que estas se pueden desplazar a la derecha o a la izquierda. El desplazamiento generalmente es en pacientes con enfisema, y el desplazamiento a la derecha es todo aquello que nos cause disminución de la distensibilidad. Es decir, para mover cierta cantidad de volumen requerimos muchísima presión. Entonces es clásico en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, con falla cardíaca, telectasia. Otra cosa que podemos ver en los lazos es esto, esta imagen como pico de pájaro, es decir, que ya requiere mucha presión, pero sin tanto cambio de volumen, que generalmente se ve en pacientes con hiperinsuflación. Y otro de los lazos es esta curva que también nos muestra el ventilador, la de flujo-volumen, que pudiera ser que la expiración no llegue completamente también como a la base, o que durante la expiración también haya como estas caídas progresivas y paulatinas hasta el flujo cero hasta cero del flujo, y lo que nos puede sugerir son secreciones, y perdón, este es también de atrapamiento aéreo, y bueno, esta es otra que vemos también con secreciones. Y bueno, en la parte de cómo programar el ventilador, en conclusión podría decir que el modo ventilatorio puede ser en modos asistidos o controlados, o modos espontáneos. Si es asistido, generalmente puede ser controlado por volumen o por presión. Ya vimos que van a haber parámetros que van a coincidir en cada uno de las modalidades, y hay algunos otros que van a programarse de acuerdo a cada una de las modalidades. Ya vimos cómo se calcula el peso predicho, la relación inspiración-expiración, los objetivos de cada uno de estos volúmenes. Y bueno, en el caso de la presión espontánea, ya también comentamos que generalmente es en pacientes que van como retirándose de la ventilación. Y bueno, eso sería todo lo que incluí por el momento, doctor. Que en general son como un poquito, me pareció como algo como para introducir esto de la ventilación mecánica. En los pacientes que vemos en el hospital es un poquito más complicado porque son pacientes con síndrome de distrés respiratorio, pero en ellos también, de cualquier modo, lo más importante es tratar de mantener estas metas o estos objetivos de ventilación protectora. Muchas gracias, doctora. Excelente su presentación, y sí, la verdad es que el acercarnos al ventilador, quizás sobre todo para los chavos que van empezando, suele ser muy complejo, ¿no? Y suele generar mucho estrés, mucha angustia. No sé si entre la audiencia había alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda. Sí. Buenos días. Doctora, solamente en los pacientes con el síndrome de distrés respiratorio agudo, solamente vamos a modificar el volumen tidal por peso predicho, o los otros parámetros también debemos modificarlos. ¿Cómo? A ver, nada más para especificar un poquito más la pregunta. O sea, ¿va a haber diferencia en el cálculo de los demás parámetros o solamente con el volumen tidal? Ok, los que sí se modifican, como habíamos comentado, el más importante es el volumen corriente. Ese sí tiene que ser calculado por peso predicho. Pero si se dan cuenta, muchos se mantienen, por ejemplo, el flujo y todo esto. ¿Qué otra cosa va a ser muy importante en pacientes con distrés respiratorio? PIP. Dijimos que PIP en pacientes... en pacientes que están sin síndrome de distrés respiratorio es de acuerdo a IMC, pero en pacientes que sí tienen distrés respiratorio es de acuerdo a la PAFI o a la SAFI. Les había comentado que si el compromiso de la oxigenación es muy importante, es decir, PAFI menos de 150 o SAFI menos de 190,
de manera inicial, la PIB sí debería estar al menos en 10. Probablemente, también no quise ahorita incluir, el día domingo vamos a presentar algo con la doctora Santosbeña acerca de prono en ventilación mecánica y cómo en prono se tendría que titular PIB. Pues sí quisiera como comentar todas esas partes como que hasta que lleguemos como a un acuerdo, pero sí hay lo que te sugieren, por ejemplo, en pacientes con distrés respiratorio es buscar el PIB mejor para el paciente, sobre todo guiado por la distensibilidad, que es un proceso un poquito no tan difícil, pero en esta parte de manera inicial no le incluí. Pero sí, idealmente, no es como un PIB ideal. A veces te dicen, ¿cuál es el PIB ideal? Lo más correcto tal vez podría decirse que buscar el PIB mejor para el paciente, pero de manera inicial o la programación inicial es así. En ellos, compromiso en la oxigenación por PAFI o por SAFI, al menos PIB de 10. Y después se tendría que titular, que en este momento no incluí la parte de titulación. Gracias. Sebastián. Gracias, doctor. Doctora, yo tengo una pregunta en cuanto a el cálculo de la presión inspiratoria en la modalidad de asisto control por presión. Ujú. Usted nos comentaba que bueno, debe o va en relación más bien a la presión de distensibilidad. Ujú, la Sin distensibilidad. embargo, la presión inspiratoria modifica también el volumen tidal que va a estar inspirando el paciente, ¿no? Ujú, Se puede calcular, o sea, se calcula también el volumen corriente adecuado del paciente según el peso predicho o el peso ideal, y con este parámetro modificamos la presión inspiratoria, pero si aumenta más de 15, estaríamos aumentando también la presión de distensibilidad. ¿Estoy en lo correcto? Ok, sí, perdón, es más, el término correcto creo que es como presión de distensión o el driving pressure, ¿a ese te refieres? Ajá, exactamente. A ver, sí, sí. De hecho, en pacientes, ¿a qué voy? Por ejemplo, en un paciente que no tiene enfermedad pulmonar, es decir, sin SRA, o sobre todo el SRA, ¿no? Tú esperarías que con una presión inspiratoria no tan alta, seguro va a estar menos de 15 y sí te va a alcanzar el volumen corriente que tú necesitas. El volumen corriente siempre se calcula, ya sea por el peso ideal o por el peso predicho, y tu objetivo es mantenerse en ese volumen corriente. Entonces, si no tienes SRA y, por ejemplo, lo calculaste a 400 mililitros, lo más seguro es que vas a programar una presión inspiratoria de menos de 15 y fácilmente te va a alcanzar el volumen corriente que necesitas y no te vas a pasar de esa presión de distensión. Generalmente es así. No sé si en esa primera parte me expliqué, en pacientes sin SDRA. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, si tiene SDRA, que son los más complicados, ahí sí, idealmente, o sea, tu volumen corriente es calculado por peso predicho y lo ideal es que no te pases de esa presión de distensión, que son de 15. Hay un artículo que es como muy clásico, que hace ya varios años se publicó en el New England y que habla, hay como una gráfica muy clásica acerca de el riesgo relativo que tú tienes para mortalidad y se ve ahí, o sea, hacen el dibujo de la gráfica y precisamente ven que a partir de 15 el RR empieza a aumentar más de 1 pues de manera progresiva. Entonces de ahí se deriva que cuando se aumenta la presión de distensión por más de 15, sí está asociado a un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, en pacientes con SRA, lo ideal es que si estás en una modalidad controlado por presión, la presión inspiratoria no vaya mayor de 15. Es complicado porque pudiera ser pacientes que tú le programas 15 de presión inspiratoria y por la misma patología del SRA te va a manejar un volumen corriente muy pequeño. ¿Y a qué te puedes enfrentar? Que ese volumen corriente tal vez ya con una frecuencia respiratoria un poquito alta, o sea, no te esté barriendo el CO2
que realmente necesites, ¿no? O sea, Ujú. que tu volumen corriente se quede muy bajito. Generalmente esos son pacientes que pues tienen como un estado avanzado de la enfermedad, es decir, por ejemplo, en estos pacientes con COVID y con SRA, pudieran ser candidatos a alguna otra alternativa. Si tú no estás alcanzando con esos parámetros tus metas de ventilación protectora, pudieran ser algunas otras opciones como esto del prono. Pero lo ideal es que en pacientes con SRA, ventilación controlada por presión, la presión inspiratoria no vaya más allá de 15, porque esta se relaciona a ese driving pressure. No Ok, sé si me entonces, expliqué. sí, sí, sí. Ujú. Pero entonces podrías cambiar, por ejemplo, en estos pacientes, mi pregunta va exactamente enfocada a estos pacientes que con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua no estás alcanzando volúmenes adecuados y más Ujú. la frecuencia respiratoria, podrías modificar o cambiar el modo ventilatorio para alcanzar mejor al paciente o no Si no lo necesariamente. estás alcanzando, yo creo que es porque tiene un SRA grave y Ujú. probablemente sea candidato a otras opciones como prono, que recordemos que prono Ok. es como un reclutamiento fisiológico, te recluta Ujú. más unidades alveolares sin aumentar presiones en la vía aérea. Lo más seguro es que si te enfrentas a este contexto es porque el paciente tiene un SRA grave. Si está en un moderado y obviamente en un leve, a mí me parecería que con los parámetros tanto de volumen corriente como de frecuencia respiratoria alcanzarías o sea, con los parámetros programados deberías alcanzar metas de ventilación protectora, que son esto de mantener tu volumen corriente bajo y lo de PCO2. Insisto, si no estás alcanzando, o sea, si ya llegaste al máximo de presión inspiratoria y al máximo de frecuencia respiratoria y no estás alcanzando esas metas, lo más seguro es que sea un SDR grave y que tal vez necesites otra alternativa de manejo ventilatorio, no tanto cambiar el modo. Lo más seguro es que, por ejemplo, si te Ok. cambias a volumen corriente, igual, o sea, si tú quieres manejar cierto volumen corriente, las presiones se te van a ir pues al cielo, ¿no? ¿Y puedo hacerle otra pregunta, doctor? Ujú. En el caso de pacientes que también estás manejando por presión o modalidad por presión y lo manejas o bueno, ya está calculada la presión inspiratoria o establecida y están metiendo volúmenes mucho mayores, por decirlo, he visto pacientes que tienen hasta volúmenes de 700 o 800 mililitros. ¿Esto qué te traduce en una modalidad por presión? Otra cosa, esto de la presión inspiratoria, o sea, ¿qué tanto requieres de presión inspiratoria para llegar a un volumen corriente? Lo que te decía es que también está en relación a la distensibilidad. Por eso te decía, pacientes sin SRA en los cuales la distensibilidad no está muy comprometida, seguramente tú con poca presión inspiratoria vas a alcanzar un buen volumen corriente, porque ese volumen tiene una buena distensibilidad. Yo creo que, por ejemplo, cuando te enfrentas a esos pacientes, seguramente no tienen un compromiso tan grave a nivel pulmonar, o sea, la distensibilidad ha de estar seguramente conservada. ¿Qué sería lo ideal? Realmente, si fuera ese el caso, calcularle el peso ideal y ver cuál es la presión inspiratoria que se requiera para llegar a ese volumen corriente que Ah, ok, calculaste. de acuerdo. Gracias, Sí, doctor. por ejemplo, un paciente con SR grave, así muy grave, pues ustedes lo van a ver, o sea, no, incluso van a estar muy en el límite, la presión inspiratoria casi siempre la Ujú. van a manejar así 14, 15, a diferencia de otros pacientes que van a ver que no tiene tanto compromiso y bueno, a veces le pongo 11 y me está manejando buen volumen corriente, ¿no? Ok, gracias. Axel, ¿quieres hacer tu pregunta? Y creo que en el chat, perdón, me habían Sí, preguntado. es el Ya. chico que levantó la mano, Ya. Axel, pregunta que Sí. si no se alcanza la saturación meta en el paciente, ¿qué parámetros son los primeros que se deben revisar o mover en el ventilador? Ujú. Yo creo que probablemente va muy en relación a los pacientes que están viendo ahorita con SRA. Este, en ellos, si se dan cuenta, aquí es muy diferente. Ustedes, creo que los pacientes que están viendo habitualmente son pacientes que requieren parámetros más altos. Yo les decía, ok, bueno, la PAFI está
baja, pues tienen que iniciar PIP con al menos PIP de 10. Se establece que tú, por ejemplo, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, más o menos en las primeras 12 horas tú estableces uno. Si llegas a ventilación mecánica protectora, o sea, si tienes todo esto, de hecho, por ejemplo, si ustedes tuvieran todos los parámetros e incluso aunque la saturación estuviera un poquito bien, pero la FiO2 está muy alta, eso haría que nuestra PAFI quede pues muy bajita, ¿no? Entonces, pacientes que persisten con una PAFI en menos de 150, después de 12 horas, pudieran ser candidatos a prono, por ejemplo. ¿Qué maniobras a veces se pueden como probar previo a prono? Uno es titular PIP. Hay varias maniobras, a veces las más clásicas es que aumentas PIP, puede ser a 20 y luego ir disminuyendo de manera progresiva y ver en qué punto tiene mejor distensibilidad. Sí, las maniobras de reclutamiento están un poquito en controversia porque en general se ha mencionado que no mejoran la mortalidad, pero pudiera ser que mediante estas maniobras reclutaras un poquito más de unidades alveolares. Entonces son algunas alternativas que te dicen, bueno, antes de prono. Pero si el paciente, sobre todo yo me imagino que esta pregunta va enfocada al tipo de paciente que vemos que se mantuvieran todavía desaturando, o sea, si ya todos los parámetros están bien establecidos, pudieran ser candidatos a otro tipo de maniobras, titularle bien la PIP, valorar si requiere alguna maniobra de reclutamiento o incluso prono. Bien, muchas gracias, doctora. Alexis. Soy René, doc. A ver, René. Una pregunta otra. Es que, por ejemplo, tenemos a pacientes con SDRA, ya los tenemos en metas de protección alveolar, pero hemos estado notando que también hay una incidencia un poco aumentada en estos pacientes con tromboembolia pulmonar. Y se supone que, bueno, el distrés respiratorio se maneja, bueno, los volúmenes tidales bajos, la PIC se ajusta con base a la dry pressure, la que mejor se pueda ahora sí obtener y la mejor distensibilidad. Pero cuando tenemos SDRA por COVID, más todavía la tromboembolia, y la tromboembolia por aparte se trataba, bueno, hasta donde yo tenía entendido, con un CIP, con una PIC de 0. Ahí cómo bueno, cómo manejamos la PIC para no aumentar todavía mayor trabajo de cavidades derechas y aumentar todavía retención de CO2 y demás cosas en esta situación ya comórbida. Ok. Uno tendría, para que tú, yo me imagino que esto que comentas de PIP de 0, que no es habitual, ¿eh? O sea, en pacientes, o sea, así de manera habitual que, por ejemplo, sin SRA y que tengan tromboembolia y que los manejes sin PIP, no es habitual. Probablemente no requieran un PIP alto y les tengas que titular PIP con el IMC, pero que los dejes completamente en 0, no es habitual. Ahora, para que tenga un compromiso importante, yo me imaginaría un escenario en el que la tromboembolia pulmonar es pues de alto riesgo, es decir, aquella que tiene compromiso hemodinámico. Y esto no va a sobrepasar el hecho de que independientemente de la patología, tú te tienes que mantener dentro de metas de ventilación protectora, más en un paciente con SRA. O sea, lo principal en un paciente con SRA, aunque tenga otro tipo de comorbilidades, es que te mantengas en metas de ventilación protectora. Si tuvieras ese contexto y yo diría, bueno, en el contexto de un paciente con una TEP, o sea, sería algo muy catastrófico que tuviera, por ejemplo, el SRA y tuviera una tromboembolia pulmonar de alto riesgo, que sabemos que es la que tiene compromiso hemodinámico. Sabemos que PIP sí tiene, o sea, sí afecta la parte hemodinámica y bueno, niveles altos de PIP seguramente pues tendrían algún compromiso a este nivel.
Lo que tendrías que hacer en ese caso es, pues, tratar esta parte de la ventilación mecánica manteniéndote en metas protectoras y, por otro lado, tratar la tromboembolia. Que en este caso, si tuvieras una así de alto riesgo, pues son los pacientes que son candidatos a trombolisis. No me parece que sea como lo más habitual que veamos en los pacientes, o sea, que todos tengan esto. Y aunque COVID sí es un riesgo para, o sea, para esto de los Trombos. microtrombos, ajá, tendríamos que definir, o sea, el tratamiento de la TEP sí va muy en relación del riesgo, o sea, de cómo la clasifiques. Por ejemplo, si tuviera una TEP de un riesgo intermedio bajo o intermedio alto, pues sobre todo en un riesgo intermedio bajo, pues no esperaría que tenga tanto compromiso a nivel hemodinámico. Pero sí, o sea, el objetivo sería mantenerte en metas de ventilación protectora. Gracias. Mónica, ¿querías preguntar? ¿Qué fue, Mónica? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Yo, A ver, Sí. ¿quién? ¿Sí? perdón, hola, yo soy Abraham, buenos A ver, días. Abraham. Una pregunta, doctora. En pacientes con SIRA, o sea, nuestra meta es una PCO2 menor a 48 milímetros de mercurio, Ujú. como mencionó, pero implica, o bueno, esa es la meta, pero implica que tengamos que ajustar a la PCO2 ideal para el sitio, o sea, para de acuerdo a la altitud. ¿Implica eso o nos vamos directo a menor a 48 milímetros de mercurio? Generalmente menor a 48 milímetros de mercurio. Sí varían de acuerdo a la altitud, sobre todo en la Ciudad de México, más que por altitud en este caso, porque sí más o menos a la Ciudad de México sí va como de 30 más o menos 6, me parece los niveles de PCO2. No se modifica tanto por la altitud. Me parecería que sería más importante, por ejemplo, en pacientes con acidosis metabólica. Ahí sí, con esta fórmula de Winter, calcular la PCO2 ideal em, o esperada, perdón. Entonces, en ellos quizás sí enfocarnos un poquito a ese tipo de PCO2, pero por altitud habitualmente lo tomamos así en menos de 48. Ok, gracias. Sí. Doctora, bueno, son dos preguntas enfocadas para los muchachos que he visto que es como muy frecuente cuando pasamos visita ahí en el área de ventilador. La primera sería, uno, ¿cuándo sería el momento ideal para nosotros poder decir, este paciente hay que progresarlo y hay que empezar a disminuir parámetros, etcétera? Porque, pues, ¿en qué momento nosotros consideramos esto? Y dos, ¿cuál sería la mejor manera de iniciar la progresión de la ventilación mecánica? No sé si estoy en un error. A mí me parece que es iniciar disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno y después el PIB, pero usted qué nos puede comentar al respecto. Ok, sí. De hecho, cuando hablamos del retiro de la ventilación mecánica, generalmente como clásicamente se dice, desde el momento en el que se intuba al paciente, siempre hay que estar pensando en el momento en el que ya se puede retirar, porque clásicamente hay un retraso en el retiro de la ventilación. Generalmente tendemos a ventilar más días, incluso de los necesarios. Lo que se describe es que es cuando la condición que lo llevó a la intubación está controlada. Es decir, por ejemplo, en estos pacientes, bueno, ya si vemos que pudieran ser varios parámetros, mejoría radiológica, que disminuyan los marcadores, y sobre todo lo vamos viendo porque sí se van disminuyendo los parámetros en el ventilador. Por ejemplo, hay pacientes que nosotros vemos con parámetros muy altos que decimos, bueno, esto no es imposible, ¿no? Lo que hacemos habitualmente sí es disminuir FiO2. De hecho, la FiO2 se tiene que disminuir desde el momento en el que se intuba. Es la FiO2 mínima o la menos necesaria, porque lo que yo les comentaba es que, bueno, si tenemos saturando un paciente
al 92% con una FiO2 de 100%, bueno, lo más seguro es que tenga una PO2 una PAFI como de 70, de todos modos se encuentra en un SIRA grave. Entonces, eso nos está diciendo que este paciente requiere todavía mucho del ventilador. Lo ideal para empezar a progresar es cuando ya la FiO2 está en menos de 60 y hemos podido disminuir la PIB, sobre todo a menos de 10. Cuando ya está con estos parámetros bajos del ventilador, podríamos empezar a pensar que se puede ir despertando al paciente. Pero definitivamente un paciente que tiene, por ejemplo, FiO2 al 100%, que tiene todavía una PIB de 12, o sea, es muy complicado. Pero sí, en el orden de los parámetros, idealmente disminuimos FiO2, de hecho la FiO2 desde el principio, e incluso PIB es de lo que disminuimos un poquito menos, ¿no? Incluso en pacientes con prono, si por ejemplo se reclutan o titulan PIB, se tiene que mantener hasta que se cumplan todos estos criterios de que la PAFI esté en más de 150. Entonces a veces están con PIB altas 4 o 5 días. Y cuando ya un paciente empieza a mejorar, sobre todo en la PAFI, se puede ir disminuyendo PIB, pero a veces 1 por día. Es súper importante eso de disminuir lentamente el PIB, porque luego sí nos encontramos que de un día a otro pasa de 15 a 9, ¿no? Sí. Sebastián. Nuevamente una pregunta, doctora. Ajá. Bueno, en los pacientes que manejamos ahí en el hospital, pues a veces la sedación es un poco compleja por pues la carencia de medicamentos en ciertos días sobre todo. Entonces, yo tengo una pregunta. El hecho de estar modificando el modo ventilatorio de un paciente, por decir, hoy se intubó y se colocó en modo volumen, en modo asisto control por volumen, y mañana ya está, o sea, con ciertos parámetros, alcanzando metas de protección alveolar, digo pulmonar. El día de mañana ya se encuentra en modalidad asisto control por presión. Entiendo que a veces la intención es un poco disminuir como el volutrauma que se puede generar por el hecho de la sedación difícil y como no estar asegurándole ese volumen y mantenerlo más como libre en cuanto al flujo que pueda o al volumen que pueda generar el paciente. No genera también barotrauma el hecho de estarlo manejando por presión o estarlo cambiando en estas modalidades pues prácticamente en horas o menos. O sea, cambiarle una modalidad a otra. Sí, digo, estarlo constantemente, pero aparte el hecho de mantenerlo por presión también genera un riesgo de trauma por el ventilador, ¿no? Al paciente. Pues mira, en teoría se te dice que mientras tú lo mantengas dentro de metas de ventilación protectora, o sea, está bien. Te recalcan en que no hay mejoría entre un modo y otro, volumen o presión. Hay autores que te sugieren un poquito más controlado por volumen, dado que en SRA se supone que quieres mantener o controlar este volumen y de manera secundaria tú vas midiendo tus presiones y mientras, o sea, si está bien controlado tu volumen y todas las presiones están dentro de metas, sí. Pero en general, mientras te mantengas dentro de metas protectoras, por ejemplo, que estés con un modo controlado por presión, pero mantienes la meta del volumen, de la PCO2, sobre todo de las presiones, presión meseta, el driving, todo eso, pues teóricamente no deberías de tener problema. Ok. Doc, perdón, me da mucha pena, pero me tengo que retirar. Justo ahí en el 20 me programaron un estudio y ahorita voy para allá. No se preocupe, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por su participación y su disponibilidad para responder todas las preguntas. Ya, si hubiera alguna otra pregunta, pues ya de manera personal acérquense con la doctora y lo platican en corto, ¿de acuerdo? De verdad, muchísimas gracias, doctora. No sabe cómo lo agradecemos. Sí, y seguramente ya habrá chance de tener algunas otras pláticas. Sí, probablemente. La verdad es que ahorita yo me enfoqué en la parte como de introducción, parámetros y todo. Sí me parecía importante como que manejar algunos conceptos que a veces pudieran ser como repetitivos y si quiere después vemos un poquito más ya como algo más rudo porque en general sí los pacientes que estamos viendo no son como el ejemplo que les puse acá, son
pacientes muy difíciles, ¿no? Y ver justo esto que están comentando, o sea, qué pacientes, qué otras maneras se pueden usar, o sea, sí es un poquito, bueno, bastante más diferente. Sí, doctora, cuando usted nos diga, nosotros vemos cómo lo ajustamos a nuestro calendario. Muchas Ok. gracias. Sí, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a usted. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Que tengan Gracias. excelente día. Igualmente.